día. Nos encontramos en el aparcamiento de Colomers. Y vamos a hacer el Gran Tour de Colomers. Lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Eso. Que si luego fallamos no hay vídeo. Vamos a tener la suerte de los campeones. Sí. Exactamente. Hace un día frío, ¿eh? Hace un día con mucha niebla todavía, pero bueno, tenemos esperanzas de que vaya a mejorar. Hoy que ha venido Laura, nos trae buena suerte. Sí. Hoy voy acompañada de dos jabatas que tiran mucho. Ya ve. Parte del itinerario de hoy es bastante turístico porque hace lo de los siete lagos, ¿no? De Colomers. Bueno, los 7 o los 9, vaya. ¿Cuántos lagos de Colomers? Pues creo que son 7. 7 me parece, sí. Parece que es el primer lago de momento, muy bonito. Así levanta. Black Lagoon. Bueno, otro lago, chicas. Este ya no. ¿Sí? Ah, vale. Muy bien. Pues precioso. Suerte que llevamos. Suerte que llevamos a Laura aquí que nos va diciendo dónde estamos. Si no, en los lagos de Colomers. En el Llacs de Colomers. Pedregal del Bueno. Ahora estamos entre un mar de piedras y un mar de nubes. No sé qué es peor. Pues nada, seguimos subiendo, ¿no? Parece imposible, infranqueable, pero yo no he leído ninguna dificultad. No sé, no he leído nada de difícil. Hace un poquito de frío. Lo peor va a seguir. Tenemos que pasar, yo creo que por esa canal, y el Tour de Colomers no se ve. Llegando al collado. Vamos subiendo. Últimos 100 metros. A ver qué tal. Parecía más fiero de lo que es. Desde lejos. Pero nada. La parte final la verdad es que ha sido amable. Últimos metros para la cima. Estamos ya.
Gran Tuc de Colomers. Vistas increíbles. Increíbles vistas. Sí se va la niebla, claro. Oye, se me da, Y lo mejor son las personas. No es este canal. Vamos a buscar la canal nuestra. Ja, és veritat. El Gran Tuc de Colomers ya tapado. Bueno, después de navegar horas por el Pedregal, siguiendo buscando hitos, ahora ya hemos encontrado un camino. Guay. Ya estamos volviendo por donde hemos venido. Últimos metros de la ascensión al Gran Tuc de Colomers. Sí, se nota que estamos llegando ya al otoño. Muy guapo el pico, muy guapa la zona de lagos.